Bien, bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los asistentes a este enésimo panel del Foro Global por la Democratización del Trabajo y que también hace parte del capítulo chileno que con varios colegas hemos intentado poner en pie. Este panel tiene por objetivo animar una conversación en torno al rol que pueden jugar los y las trabajadoras en los procesos de democratización, no solo del trabajo, ¿ya?, sino también de la economía en un sentido mucho más amplio y finalmente de la sociedad, ¿ya? Eso va a ser de alguna manera el tema central que va a recorrer cada una de las presentaciones que van a animar este panel. Voy a comenzar a presentar a cada uno de los panelistas que nos acompañan hoy día en el orden de intervención. En primer lugar vamos a escuchar a Franck Gaudichaud, quien es doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad Toulouse, Jean Jaurès de Francia, quien ha trabajado hace harto tiempo ya sobre Chile y América Latina, y entre sus libros más destacados se encuentra una investigación muy importante sobre el periodo de la Unidad Popular en Chile, que se llama Chile 1970-1973, 1000 días que estremecieron al mundo. Franck va a comenzar entonces este panel. Enseguida vamos a escuchar a Claudia Muñoz Ramírez, quien es presidenta del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Aguas Andinas. Luego vamos a escuchar a Natalia Mesías, quien es presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Clínica de la Universidad del Desarrollo y además secretaria general de la Federación de Trabajadores de la Salud Privada. Luego vamos a escuchar a Juana Torres, quien es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Kassel, de Alemania, y es actualmente investigadora postdoctoral en la Universidad Paris-Saclay. Finalmente, me va a corresponder a mí hacer una breve intervención, digamos, tratando de no solo, lejos de sintetizar, digamos, las intervenciones, sino que quizás plantear algunos contrapuntos para dar el puntapié, digamos, a la conversación y al diálogo que podamos generar, ¿sí? Les recuerdo a todos y todas que esta sesión está siendo grabada y que luego va a ser puesta a disposición en la plataforma del Foro Global para que sea, digamos, para que sea accesible para todos y todas, ¿sí? Las personas que quieran plantear algunas preguntas, inquietudes, pueden ir haciéndolo de inmediato a través del chat. Yo voy a tratar de recogerlas para la última parte de este panel y conversar, digamos, en torno a ella. Sin quitar más tiempo, le dejo la palabra entonces a Franck Gaudichaud. Hola a todas y todos, un gusto estar con ustedes y compartir también esa discusión con investigadores, investigadoras, pero también dirigentes y dirigentes sindicales. Bueno, muy brevemente, voy a ver con el compañero las diapositivas, si podemos hacerlas circular. Lo que voy a presentar ahora es, en base a una investigación de muchos años, pero esencialmente dos libros. Entonces, si quieren profundizar después, puedo mandar textos, porque tenemos poco tiempo. Entonces, si podemos avanzar en el diapositivas. Estos dos libros, ¿no? Yo creo que es muy interesante volver a pensar la Unidad Popular y el periodo de Allende en un momento de pensar la democratización, ¿no?, del trabajo y más globalmente el papel de los trabajadores en la historia de Chile. De cierta manera, dar un salto hacia la Unidad Popular es casi dar un salto en otro mundo, en otro Chile, muy diferente del Chile actual, neoliberal, en el cual justamente el papel de los trabajadores del sindicalismo era central y tenía mucho peso, y no solamente un peso
digamos, en el plano económico sindical, un peso político central en la sociedad chilena. Y creo que eso es una lección muy importante. Pensar la democratización del trabajo es pensar cómo reforzar el papel de los sindicatos, su autonomía de clase. Vamos avanzando. Aquí puse algunas imágenes, ¿no? Muy lindas, a mí me gustan mucho, de Armindo Cardoso. Podemos pasar otras fotos. Todos saben, ¿no? La victoria de Allende fue una victoria popular, una victoria de las clases populares. Por ejemplo, acá tenemos, no, volvamos atrás. Acá tenemos a Allende, ¿no? Para el 1 de mayo del año 71, a un año de la victoria del gobierno popular. Y la relación central entre el gobierno de la vía chilena, ¿no?, al socialismo, y la CUT, por ejemplo, fue central en la dinámica política de este proceso que intentó un proceso revolucionario, como todos lo saben, legal, pacifista y al mismo tiempo antiimperialista y radical. En este proceso, los trabajadores estaban en el centro, como simbólicamente, como figura reivindicada por toda la izquierda. Y vemos que hoy día ya no es tanto el caso, de hecho. Y en el plano material objetivo también tenían un peso muy importante en la economía, en la conducción del país y en tanto que peso sindical. La propuesta de la Unidad Popular no fue solamente nacionalizar el cobre, no fue solamente enfrentarse al imperialismo, a la oligarquía chilena. También nació dentro del proceso un gran proyecto de participación de los trabajadores y un gran proyecto de área de propiedad social. Si podemos avanzar. Bueno, algunos se van a acordar de eso, otros tal vez que no, pero en la negociación entre Allende y la CUT nació dentro del año 71 un gran proyecto de participación en el sector nacionalizado. Recordemos que se expropió el cobre, pero también se nacionalizó casi toda la banca y un conjunto de empresas estratégicas. Inicialmente el proyecto era nacionalizar 147, pero bajo presión de la oposición, de la democracia cristiana, en la negociación de un gobierno y de un poder, la Unidad Popular, que era minoritario en el Parlamento, se bajó a 90 empresas. En esas empresas estaba previsto participación y cogestión. Podemos avanzar. Esas normas básicas de participación fueron estudiadas por un libro hasta el momento todavía insuficientemente conocido, pero yo creo que los chilenos que se interesan en la democratización económica tendrían que leer ese libro, un estudio que se hizo in situ durante la UP en las empresas nacionalizadas para ver cómo funcionaba la participación real. Hubo cogestión, el Estado tenía mayoría en los consejos de administración, pero los trabajadores tenían una representación importante también. Había comité de producción, asambleas y presencia en los consejos de administración. Si podemos avanzar. Bueno, aquí hay un pequeño esquema, ¿no?, de este sistema de participación. Un límite que rápidamente se encontró en este proceso de democratización económica. Primero era si se iba hacia un sistema de cogestión con mayoría de los trabajadores o cogestión con control estatal mayoritario. Segundo problema que encontró la UP y los trabajadores durante la UP fue el segundo nivel de la participación. Y creo que aquí hay que tener una gran discusión en Chile en el contexto de la Asamblea Constituyente. Es decir, no basta con cogestionar las empresas. No basta con tener presencia en los consejos de administración o en el comité de producción. Se necesita tener ese famoso segundo nivel, que es el nivel de la gestión nacional económica, de la planificación económica, que fue una gran promesa, ¿no?, de la izquierda, pero que no se llevó a cabo finalmente. La idea era que representantes de la CUT y los trabajadores también pudieran participar activamente en la planificación económica del conjunto del país y no solamente de sus empresas.
Y eso es un aspecto, creo, esencial de la discusión. Avancemos. Otro aspecto me parece muy importante es que durante la Unidad Popular el factor decisivo de la democratización económica no fue las medidas, no fueron las medidas gubernamentales o no solamente las medidas gubernamentales, fue la presión desde abajo del movimiento obrero organizado, el uso de la huelga, un uso masivo, incluso después de la elección de Allende, y la presión de los sindicatos del movimiento obrero organizado para ampliar la participación y para ampliar el número de fábricas y empresas nacionalizadas. Pasemos. Recordemos, muy simbólico, ¿no? La empresa Yarur no estaba prevista dentro de la guerra social de propiedad social. Fue nacionalizada bajo presión, ¿no? De los trabajadores. Está el trabajo de Peter Wynne. Pasemos. Muchas otras empresas textiles, metalúrgicas, de alimentación, entraron al sector nacionalizado, entraron al sector de la cogestión y la participación en base a la movilización de sus trabajadores en contra del empresariado, pero también presionando al gobierno Allende. Al final del periodo hubieron más de 300 empresas con su sistema de cogestión y intervenidas o nacionalizadas, comillas, porque ahí hay un problema legal que no se resolvió nunca durante la UP, no puedo entrar en los detalles, pero como Allende no tenía mayoría, tenía que usar un decreto ley del año 31 para intervenir la empresa, pero que no era estrictamente nacionalizada. La Contraloría siempre se opuso a esas nacionalizaciones. Avancemos. Yo sé que tengo poco tiempo. Lo interesante es que en la radicalización, politización del movimiento sindical y obrero, se comenzó no solamente a reclamar cogestión de las empresas, empezó a nacer la idea de empresas en manos de los trabajadores. No queremos un pedazo de la torta, queremos toda la torta. Y eso se vio en empresas simbólicas como FENSA, Yarur y poco a poco en lo que fueron los cordones industriales, a medida que entraba en crisis parte del proyecto allendista, bajo la presión de la derecha, del imperialismo, de la oligarquía, también nació otra forma de organización y movilización que se llamó por parte de la izquierda como poder popular. Pasemos. Bueno, aquí vemos algunas fotografías de esta presión de los trabajadores para decir, también queremos participación, también queremos integrar la guerra social, también queremos una radicalización del proceso político y revolucionario. En el corazón de esta discusión, obviamente, siempre estuvo las delimitaciones, ¿no?, de la propiedad, finalmente. Ahí está el corazón de esa participación de los trabajadores. ¿Quién decide? ¿Quién orienta la producción? ¿Para quién se produce? Y hasta qué nivel los trabajadores pueden decidir de esta orientación. Eso fue la gran pregunta del proceso de la Unidad Popular. No sé si me quedan algunos minutos, Sebastián. Dime. ¿Sí? Sí, 3 minutos. Ok. Pasemos un poco, tengo aquí acá un cartel de la CUT, de la época. Recordemos, siempre uno tiene una visión muy crítica del sindicalismo en tiempos neoliberales en Chile, pero recordemos que el Código Laboral del año 31 también era muy restrictivo, controlaba mucho los trabajadores y los sindicatos. Obviamente en esa época había una tasa de sindicalización mucho más alta, se llegó hasta el 37% al final de la UP. Pasemos. Otro elemento que se encontró es que a veces esta participación se burocratizó, y ahí está el estudio de Zimbalist y Espinosa. Algunos interventores eran vistos por los trabajadores como poco involucrados en el proceso de cogestión y participación, y ahí es un problema evidentemente. Pasemos. Otra discusión fue la ampliación de la área social, pasemos, pero también el tema de la batalla de la producción.
un sector de la izquierda pensó la cogestión como batalla de la producción para enfrentar económicamente a la crisis. Otros vieron esta participación como un elemento de radicalización política y de ruptura del capitalismo, con el capitalismo, mucho más allá de una batalla de la producción. Y obviamente en esos debates los cordones industriales, pasemos, jugaron un papel muy importante, por una parte porque tuvieron un discurso de radicalización del proceso. Avancemos en la foto. Cordón Cerrillos Maipú, tal vez el más conocido, bueno, no tengo tiempo, pasemos. Lo interesante es que cada vez se discutió también no solamente la participación local, se comenzó a discutir una participación regional y la coordinación regional de los sectores económicos, pero también criticando en parte la política de Allende en el momento de los gabinetes cívico-militares. Toda la política nacional estaba dentro de las fábricas y las empresas. Pasemos. Bueno, para concluir, obviamente este periodo es el periodo de mayor democratización económica de la historia de Chile y también es el momento de mayor participación de los trabajadores como actores, no solamente desde el sindicalismo, desde la política. Yo creo que si hay una lección para la actualidad, para la Asamblea Constituyente, para la revitalización sindical en tiempos neoliberales, es uno, la necesidad de reforzar la organización sindical desde la base. Segundo, pensar la territorialización de la acción sindical en términos de coordinación territorial, lo que se vio de manera muy avanzada con los cordones industriales. Tercero, plantear la necesidad no solamente de la participación en una unidad productiva o económica, pero también el desafío es a la vez pensar la participación en la planificación económica nacional, pero por supuesto eso significa un nivel de relación de fuerza, capital, trabajo mucho más radical, como fue el tiempo de la UP, planteando, como lo hicieron en la época, incluso un horizonte postcapitalista. En ese momento se hablaba de la vía chilena al socialismo. Pero creo que son grandes lecciones para pensar en tiempos no solamente de estallido social, de asamblea constituyente, pero también de desafío de democratización real, es decir, de romper con el neoliberalismo en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Frank, por tu presentación y por esta invitación, ¿no? a volver a pensar, a volver a revisar la experiencia de la Unidad Popular desde la coyuntura actual. Siguiendo con nuestro panel, dejamos ahora, le doy la palabra a Claudia Ramírez, quien va a presentar ahora. Hola a todos, a todas. Bueno, mi nombre es Claudia Muñoz Ramírez. En el correo nomás aparece Ramírez. Primero que nada, quiero hablar en realidad de democratizar el trabajo en Chile. La verdad es que en las actuales estructuras, las actuales relaciones laborales, es un concepto que nos queda muy grande, ¿ya? Como está configurada nuestra sociedad. Esta sociedad así, es profundamente desigual, ¿ya? Una sociedad de bajo salario, de pensiones insuficientes, con gran desarrollo económico, pero con niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza que son los peores del mundo. La concentración de la riqueza solo ha aumentado en los últimos 40 años. Si bien en los últimos años se ha estado abriendo paso a los debates democráticos y a una mayor participación, eso sí, incluyendo un estallido social de por medio, pero aún no logramos relacionar la participación en política con los cambios que anhelamos. Y dada lo transversal del trabajo, que es el espacio donde destinamos el mayor tiempo de nuestras vidas, se hace más necesario que nunca para plantearnos de mayor igualdad, que se instale normativamente en el proceso constituyente y a través de un nuevo gobierno y parlamento que reconozca a sus trabajadoras y trabajadoras parte esencial de los procesos productivos que permiten el crecimiento del país. Y que se garantice desde el Estado igualdad política a sus ciudadanas y ciudadanos
que mayormente somos las trabajadoras y trabajadores del país, para que puedan incidir en la vida social y los espacios de poder en los cuales participan, para que cobre sentido y se traduzca esa participación en cambios concretos en sus vidas y lograr con ello un mayor estado de bienestar para sus familias. Pero Chile aún conserva una legislación profundamente antisindical, desde los tiempos de la dictadura y profundizada en democracia, que ha debilitado la organización natural de las y los trabajadores. Creó multiplicidad de organizaciones que se desenvuelven y que nos desenvolvemos al interior de las empresas, que competimos unas con otras sin poder alguno, debilitando la capacidad negociadora y limitando el ámbito que podamos tener de influencia. Todo esto mientras los empresarios están organizados por ramas, fueron los cómplices civiles de la dictadura y que tienen una gran influencia, que prácticamente han gobernado en las sombras, porque quien tiene el poder económico en nuestro país tiene el poder político. Han influenciado a los gobiernos democráticos en todas sus estructuras de poder para mantener coartados los derechos, nuestros derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras chilenas. Un ejemplo de ello es la cooptación de la prensa oficial y pública. Quienes dirigen los gremios empresariales, digamos de carácter privado, aquí el presidente de la Confederación de Producción y del Comercio, la llamada CPC, que es el gremio empresarial chileno que agrupa los principales sectores productivos del país: comercio, agricultura, minería, industria, construcción, servicios y la banca, que se manifiesta profundamente hostil a políticas públicas que signifiquen siquiera una amenaza a las actuales relaciones laborales instauradas en dictadura, y a empoderar a las organizaciones de trabajadores. Y no dudó en salir a enfrentar al candidato a la presidencia, Gabriel Boric, que puso el tema de cogestión en las empresas en el debate público en el posible gobierno del sector que representa. ¿Ya? Y lo que hizo fue caricaturizar, ningunear de alguna forma a los trabajadores chilenos frente a lo que a la cogestión, y que tampoco es tal, que se produce como ejemplo en Alemania. En Chile existe una decorativa participación de los trabajadores en los directorios en algunas empresas estatales y públicas, en forma muy regulada, y que por ideología de la derecha política y empresarial es una administración muy ninguneada. Esta participación es regulada por ley. Algunas de estas leyes fueron promulgadas en dictadura, modificadas y otras promulgadas en los gobiernos de la Concertación, donde en varias de ellas se prohíbe expresamente que sean dirigentes sindicales los representantes en los directorios. Cada empresa tiene una ley específica, pero algunas son muy similares. Televisión Nacional de Chile en el año 1992, Banco Estado en el año 1979, Empresas Portuarias del Estado en el año 1997, la Empresa Nacional del Petróleo en el año 1986, en que participan como representantes los trabajadores elegidos por votación universal, solamente un representante y con derecho solamente a voz. Distinto es el caso de la participación en Codelco, con la ley, en la primera ley en el año 1976 y modificada en el gobierno de la Concertación, que cuenta con 2 representantes en el directorio y dirigentes sindicales. Si bien esto no se acerca a la participación y a la democratización de espacios laborales, como en otras partes del mundo, que han logrado sociedades más igualitarias y equilibradas, al menos en estas empresas sus trabajadores mantienen condiciones laborales y salariales superiores que la mayoría de las y los trabajadores del país. Esto no estaba exento de críticas, puesto que los mismos trabajadores de, por ejemplo, Codelco, han descubierto y manifestado que este es un espacio privilegiado, que contrarresta la acción sindical y la negociación colectiva. Esta participación sin duda permite acceder a información, a acercar posiciones ante conflictos laborales, a resolver al interior de la empresa, a equilibrar las partes de las negociaciones colectivas, pero sin duda nos falta mucho para lograr verdadera democracia en nuestros lugares de trabajo. Otro ejemplo está en las cajas de compensación y en las mutualidades, administradoras de la Ley de Accidentes del Trabajo. En ellas el directorio por ley tiene 3 representantes laborales y 3 representantes patronales. Los representantes laborales no son trabajadores de la empresa misma, pero sí de los afiliados a estas entidades, a las empresas afiliadas. Hace pocos años la Caja de la Araucana entró en insolvencia
Los directores laborales fueron demandados por ser parte de una administración negligente. La lección es, esto no es un juego. Hay responsabilidades legales severas y para entrar en esto además se requiere un nivel de capacitación técnica muy alta, pero que no se desapegue de las bases laborales que deben representar. El desafío en Chile es incluir a las y los trabajadores en los debates democráticos en una primera línea, sobre su participación en la dirección de las empresas y los procesos productivos. Pero eso demanda tener relaciones laborales de colaboración y diálogo, que en Chile no existe. Y pasa primero por exigir auténtica libertad sindical para la organización en los niveles que las bases, que nosotros, las bases sindicales, determinemos realizar en la negociación colectiva y ejercer el derecho a huelga efectiva. Si bien es cierto que dar voz a los trabajadores al interior de la gestión de la empresa disminuye el poder arbitrario sobre nosotros, hay que considerar la actual correlación de fuerzas para que la cogestión, sin un sindicalismo que pueda contrapesar el poder del empleador, no constituye otra forma más de control a las transformaciones que el mundo del trabajo requiere. Nuestras actuales relaciones laborales se basan en la dominación de una clase sobre la otra, a la que posee el capital sobre quien aporta con su trabajo a una producción de la cual está muy restringida o casi nula a obtener beneficios y que además se desarrolla en un entorno donde los derechos y los recursos estratégicos han sido mercantilizados. A raíz de la exposición de Frank, me doy cuenta de los empresarios siguen resolviendo y no dudan, ya a pesar de que pregonan la libertad, siguen atentando con violencia en contra de nuestra democracia, frente a cualquier atisbo, ya de, como lo hicieron en el año 73, de empoderamiento de los trabajadores. De todas maneras, es bueno que se debata cómo democratizar en las empresas, pero en Chile la discusión de primera línea debe ser reconocer la libertad en el nivel de la negociación colectiva. Un Estado regulador e interventor en las relaciones laborales que ha estado ausente, cuando el conflicto debe ser resuelto, y un derecho a huelga efectivo. Nosotros, las empresas estratégicas definidas en el Estado, y de hecho el derecho a huelga en la Constitución aún que nos rige de la dictadura, que se va a cambiar ahora en el proceso constituyente, se reconoce el derecho de alguna forma, se reconoce el derecho a huelga en forma implícita, porque se nos prohíbe a las empresas, a las municipalidades, a los trabajadores del sector público y a empresas que atendemos un servicio de utilidad pública, como en el caso de nosotros, en la entrega del agua potable, se nos prohíbe el derecho a huelga. Es así como se reconoce en forma implícita el derecho a huelga en nuestra Constitución. ¿Ya? Y que esta huelga que sea efectiva, ¿ya? Que no sea el mero enfoque contractual entre las partes en conflicto. Y en una segunda línea, debatir e implementar una representación en los directorios de las empresas que significa un aporte real de las y los trabajadores para reducir la mercantilización de la vida y una mayor conciencia medioambiental. De todas maneras, nosotros estamos a años luz de lo que se idealiza, del ejemplo del modelo de cogestión de Alemania, ¿ya? De todas maneras, en este proceso el proceso constituyente para nosotros es un desafío, de todas maneras, al menos rescatar una verdadera libertad sindical para negociar con el empresario, ¿ya? Y tener una acción sindical que realmente represente cambio para las actuales relaciones laborales. En Alemania no dejan de tener igual su inconveniente en el sentido de que donde no hay sindicato ya que estén empoderados, igual ocurren algunas cosas ya que debilitan de todas maneras la acción de los trabajadores. Entonces, eso hay que tenerlo presente frente a copiar de alguna forma modelos de otros países, porque esas mismas empresas, hay empresas alemanas aquí en Chile,
que se acostumbran a nuestra estructura laboral, ¿ya? Y no ejercen de la misma forma, vienen a lucrar aquí en Chile y también pasan a llevar los derechos laborales, los pocos derechos laborales o los mínimos derechos laborales que tenemos aquí en Chile. Así que yo dejo mi presentación hasta ahí, no sé si me sobró tiempo, pero por el momento me quedo hasta ahí. Al contrario, muy, muy justa en el tiempo. Muchas gracias, Claudia. Claudia Muñoz Ramírez, entonces, quien es presidenta del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Aguas Andinas. Ahora le doy la palabra a Natalia Mesías, quien es presidenta del Sindicato de Trabajadores de Clínica Universidad del Desarrollo y secretaria general de la Federación de Trabajadores de la Salud Privada. Gracias, Sebastián. Bueno, saludar a todas y todos quienes están viendo este foro, quienes están participando acá, y agradecer la instancia de poder compartir experiencias, ¿cierto? Y de poder hablar de este tema que se está instalando. Actualmente en nuestro país nosotros nos encontramos viviendo un proceso histórico, ¿cierto? Con esta redacción de la nueva Constitución, y es la esperanza de un pueblo oprimido y de miles de trabajadores, de trabajadoras que han sido vulnerados por años. Son las esperanzas de ellos, de nosotros, ¿cierto? De nosotras, que están puestas en este hito. Y hace un par de meses el candidato a presidente, Gabriel Boric, responde a una pregunta que ha sido muy reiterativa en el mundo laboral. Y nos solemos preguntar, ¿no basta con la nueva Constitución? ¿Es solamente eso necesario? Y él responde que no basta. Y para el diputado, abro comillas para poder citarlo, dice: el impulso de democratizar del nuevo contrato social quedará trunco si no altera realmente la forma en que nos relacionamos en el lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, el trabajo, cierro comillas. Y bajo esa premisa, por supuesto, dar representación a las y los trabajadores en los directorios busca una real igualdad política, ¿cierto? Que permita a todas y todos tener la misma posibilidad de poder incidir en la vida laboral, en la vida social y acceder a los espacios de poder. La voz y voto en el directorio sería un derecho político de quienes son parte de la empresa. Y cuando digo son parte de la empresa me refiero a tanto a los trabajadores como a aquellos que son accionistas. Y no, como es en la actualidad, un privilegio al que se accede dependiendo de la propiedad que se tenga, ¿cierto? Y desde la salud privada, que es el sector al que yo represento, son muchos ejemplos que nosotros podemos encontrar para poder validar este debate. Este debate que es cierto ya está instalado de poder participar, que los trabajadores participen en los directorios. Durante la pandemia se agudizó mucho las relaciones laborales, hubo una ola de despidos masivos y se está haciendo costumbre ya en las clínicas privadas del país el poder masificar los subcontratos, por ejemplo, y eso nos trae salarios mínimos, condiciones laborales que son mínimas, que son precarias, sin dejar de tener en cuenta que este es un sector muy feminizado. Un 73% del sector son trabajadoras, el 40% de ellas sostienen hogares monoparentales y han sido muy afectadas durante la pandemia. Ya lo mencionaba Claudia, cómo llegan las empresas extranjeras, ¿cierto?, las transnacionales, a centrarse acá en nuestro país con condiciones muy vulnerables para las y los trabajadores. Nosotros tenemos aquí, ha llegado con mucha fuerza Bupa, por ejemplo, UHG, que es otra de las transnacionales que ha llegado, y no precisamente para mejorar las condiciones de las y los trabajadores, ni tampoco para mejorar la salud que se le brinda al resto del país. Y
se han dado ejemplos, ¿cierto?, de cómo ha funcionado la cogestión en países del norte de Europa, especialmente el éxito que ha tenido Alemania, y en la que el capital y el trabajo en ese país alcanzan una igualdad de poder y una armonía de intereses también. Pero no solo, como lo mencionaba Claudia, se trata de poder importar estos modelos a nuestro país, modelos que además tienen sus propias dificultades, ¿cierto? Y sin dejar de tener en cuenta que también tienen un sindicalismo fortalecido y de colaboración, y un Estado también que ejerce mecanismos de control y vigilancia a los dueños del capital, cosa que nosotros en la actualidad no tenemos en nuestro país. Un modelo como el que existe en Alemania, con un país, por supuesto, con una historia muy distinta a la de Chile, con relaciones laborales en base a la negociación por rama productiva y a la cogestión, donde los trabajadores tienen espacios de poder, tienen espacios de incidencia en su vida laboral. No se compara a lo que nosotros estamos viviendo en Chile, ¿cierto? Y creemos, por supuesto, que puede ser también o puede resultar un espejismo o una ilusión donde los empleadores aprovechen ese espacio para anular la incidencia que se espera logren los trabajadores. Ya varios lo han mencionado, la historia de Chile y de las relaciones laborales es de capitalistas que cuando ven amenazados sus intereses, ya lo mencionaba Frank, reaccionan con autoritarismo, con violencia, quebrando la democracia y la cultura republicana que ellos suelen predicar. Y por supuesto que el desafío de aquí en adelante es poder lograr presionar para que se pueda debatir en el proceso constituyente todos estos temas, se pueda avanzar y podamos lograr una mejor forma de relacionarnos. Necesitamos, por supuesto, que esa historia poder revocarla, ¿cierto? Y se pueda legislar, se pueda respetar la libertad sindical de los convenios que se han suscrito, por ejemplo, los convenios de la OIT, el convenio 87, el convenio 98 y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las organizaciones sindicales. Además, creemos que es necesario poder avanzar en una educación sindical, política y social que permita que aquellos trabajadores, que aquellos dirigentes que puedan representar a sus compañeros, a sus compañeras en los directorios, les permita no olvidar su rol, les permita un verdadero trabajo de democratización en los directorios y que pueda eso aminorar la burocratización de las estructuras sindicales. Recordemos que con la Constitución del 80 la participación política de las y los dirigentes es completamente anulada y es mal visto inclusive que dirigentes sindicales puedan participar en política. Necesitamos que se pueda formar de mejor manera, tanto en lo político, tanto en lo social, a quienes están llevando la representación de las y los trabajadores. Y por supuesto, algo muy necesario en nuestro país es el poder avanzar en una unidad que permita tener sindicatos únicos. Somos un país que está muy polarizado en los sindicatos. Hay lugares, hay empresas, ¿cierto?, que han llegado a tener 130 sindicatos dentro de una empresa y por supuesto que esa división no nos va a ayudar para lo que nosotros queremos avanzar.
Necesitamos que esos sindicatos puedan ser únicos, que esos sindicatos puedan ser fuertes y que puedan caminar hacia una negociación en todos los niveles, que es lo que se está esperando. Y que, por supuesto, eso pueda evitar la precarización de la tercerización que está llegando fuertemente a nuestro país. Las empresas, no solo salud, sino el resto de las empresas, ven de forma muy fácil el poder ejercer subcontratos que por supuesto ya es sabido cómo precarizan la vida laboral de quienes trabajan en este país. Y por supuesto una cogestión de poder en los directorios que complemente a las organizaciones sindicales. Es un largo trabajo que debemos empujar, pero que en lo personal yo estoy muy convencida de la necesidad no solo de instalar el debate. Ayer uno de los compañeros que expuse en la mañana decía que este debate se instalaba gustándole o no a los sindicatos. Yo creo que debemos instalar el debate y ser parte de este debate y aprovechar esta oportunidad que nosotros tenemos de cambiar la historia, ¿cierto? Y dar un giro a las relaciones laborales, algo que desde que volvió la democracia, entre comillas, ni los gobiernos de izquierda ni los gobiernos de derecha han podido hacer. Eso, no sé si me quedó tiempo, parece, Sebastián. Justo todavía, si quisieras redondear un poco, te queda un minuto para sintetizar quizás. Así que quisiera. No puedo quedar ahí porque después me imagino que va a venir la discusión entre los panelistas, ¿no? Exacto, esa es un poco la idea, dejar algunos minutos al final para poder dialogar un poco más entre nosotros. Pasamos entonces, muchas gracias Natalia, pasamos entonces ahora vamos a escuchar a Juana Torres, quien es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Kassel, Alemania, investigadora postdoctoral en la Universidad de París-Saclay, quien va a tomar la palabra ahora. Juana, ¿nos escuchas? ¿Escuchan? Juana, no te escuchamos. Juana, ¿estás ahí? Podemos, no sé si nos escuchas. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos ahora. Si hay un problema de conexión, tal vez sacar el video, Juana, para dejar solamente la voz. Exactamente, si puedes apagar el vídeo, a ver si hay suerte, y si no, intenta salir y volver a entrar. ¿Puedes hablar ahora? Pues parece que es complicado. ¿Puedes intentar salir y volver a entrar otra vez? Te voy a expulsar yo y solo tienes que volver a pedir la entrada. Es que me da miedo a expulsarla y que después no pueda volver a entrar. A ver. Vamos a intentar. Supongo que nos oyes, nos puedes volver a pedir la entrada.
Me dice que se va a reconectar ahora. De acuerdo. Mientras esperamos a Juana, yo creo que voy a tomar yo la palabra en este caso y vamos a dejar entonces la intervención de Juana para el final, cosa de ganar un poco de tiempo y darle el tiempo que se pueda reconectar. Tratar de organizarme un poco acá. Vale. Bien, lo que quería plantear yo en este panel, de alguna manera agrega más dificultades, digamos, a la situación, porque retomando un poco lo que planteaba Natalia, lo que planteaba Claudia, se hace mucha alusión cuando pensamos en el tema de la democratización, ¿no? Se hace mucha alusión a las dificultades, ¿no? Se piensa como algo muy lejano, y al mismo tiempo como una cuestión que también conlleva riesgos, ¿no? Natalia, por ejemplo, planteaba la idea de cuidado con los espejismos, ¿no? que esto genera. Yo quería plantear, quizás retomar el tema de la democratización, pero desde otro ángulo, ¿ya? Me parece que es importante reflexionar un poco sobre el estatus que tiene el trabajo en Chile, el estatus político que tiene el trabajo en Chile, quizás retomando un poco la línea de lo que estaba presentando Frank al inicio. Dado que me parece que plantearse la pregunta por la democratización del trabajo y el rol de trabajador y trabajadora en este proceso tiene que ver también con, bueno, cuál es el lugar del trabajo, ¿no? En la sociedad. Una cuestión tan simple, pero al mismo tiempo tan difícil de responder en este sentido, ¿ya? Y esto porque si bien el trabajo, como bien lo decía Claudia, ocupa buena parte de nuestro tiempo vital, muchas veces no es reconocido en la esfera pública. No se habla, ¿no? Del trabajo, se habla y ese tipo de cuestiones, digamos, pero no se habla del trabajo en tanto actividad y con ello tampoco se reconoce el rol activo, ¿no? De trabajador y trabajadora en la construcción de la cotidianidad, de la sustentabilidad misma de la sociedad en este sentido, ¿ya? Y quizás retomando también un poco lo que planteaba Natalia y Claudia respecto ojo con importar modelos, ¿no? Hay que tener cuidado con, o sea, poner atención a las condiciones particulares, a las condiciones históricas de cada modelo. Ciertamente la trayectoria del trabajo en Chile es bastante singular en este sentido, ¿ya? Porque si bien hoy día nos encontramos con un modelo de trabajo, un mundo del trabajo absolutamente precarizado, la intención justamente de invitar a Frank a esta conversación era para mostrar que esto no siempre ha sido así, digamos, ¿ya? Es decir, que en Chile esto existió, digamos, aunque sea un mundo como bien eh, anterior, digamos, esto existió y fue real, digamos, y fue un proceso, ¿ya? Yo lo que quería simplemente insistir en que si bien hoy día el mundo del trabajo se piensa como un mundo absolutamente precarizado en términos del empleo, ¿no? Con mucha inestabilidad laboral, con un crecimiento importante de contratos temporales, con una duración efectiva de los contratos indefinidos que es muy baja, digamos, los contratos indefinidos muchas veces no duran más de 3 años en la práctica, un mercado del trabajo con alta rotación laboral, evidentemente con mucha facilidad y bajo costo del despido, ¿no? Por necesidad de la empresa, como dice el Código del Trabajo también. Entonces se trata de un mundo del trabajo que es precario desde el punto de vista del empleo, pero también es precario desde el punto de vista de la actividad del trabajo, del ejercicio mismo, ¿no? Es decir, es un mundo del trabajo en el cual, ustedes mismas lo saben, todos lo sabemos, es un trabajo bajo presión, ¿no? En el que se imponen lógicas de intensificación, con muchos, digamos, buena parte del salario es variable y es sujeto a metas de producción o a metas de venta, y eso genera evidentemente una sobreexigencia en la actividad. Se incrementa también la polifuncionalidad, ¿sí? Entonces, un mundo del trabajo precario también en ese sentido, y finalmente precario en lo que concierne la representación colectiva, ¿no? En materia sindical, el plan laboral, digamos, en ese sentido ha constituido un sindicalismo de empresa que se traduce sobre todo en atomización
del poder sindical en este caso, ¿ya? Pero sin embargo, me parece a mí que hay una forma de precariedad, ¿ya?, que es de alguna manera anterior, si se quiere, a estas expresiones de la precariedad, del empleo, de la actividad, o precariedad, si quiere, en la representación sindical. Y es lo que podemos denominar como una precariedad política del trabajo, que tiene que ver con justamente el carácter marginal que tiene el trabajo en la representación que tenemos nosotros de la vida colectiva en este sentido, ¿sí? El carácter marginal que ocupa el trabajo en la polis, ¿ya? En este sentido. Y si bien, claro, se puede pensar que esta precariedad política del trabajo resulta evidentemente de la fragilidad de las capacidades sindicales, de los recursos de movilización, de las capacidades de disrupción, me parece que el poder en este sentido no alude solo a cuestiones materiales, a dispositivos concretos de movilización, de disrupción, capacidad de huelga, sino que también implica una simbólica, un relato, ¿ya?, un lenguaje que le entregue de alguna manera legitimidad, ¿ya? Y me parece que ahí es un elemento también sumamente frágil en el caso chileno, ¿ya? No reconocemos la centralidad que tiene el trabajo en la vida colectiva, ¿ya? Y esto evidentemente no es casual, ¿ya? Digamos, lo que ocurre luego del golpe de Estado de 1973 y la instauración del plan laboral no es solo que se refunda el derecho laboral en Chile, que se refunda la regulación del trabajo, sino que me parece que se desanda, ¿no? Volvemos para atrás en este sentido respecto de todo el proceso que de alguna manera Frank al inicio, es decir, un proceso de acumulación de fuerza en el que no solo los trabajadores y las trabajadoras adquirían una existencia legítima, ¿no?, en la vida política, en la vida colectiva, sino que el trabajo como categoría era un elemento también central, ¿no?, y que iba de la mano también con una representación de lo que es el desarrollo, que estaba anclado a la idea de una industrialización, ¿no? En este sentido, lo que instaura también el plan laboral no es solo un modelo de relaciones laborales, no instaura solamente un sindicalismo de empresas, sino que desarticula en definitiva lo que es el trabajo en la vida colectiva, ¿ya? Y lo traduce como un elemento básicamente como un asunto privado, ¿no?, como un asunto entre privados, es decir, excluye completamente el trabajo de la esfera pública, ¿ya? Y eso es sumamente potente, digamos, porque de alguna manera lo que produce es una mutación simbólica, cultural, de lo que es el trabajo, ¿no? Y varias investigaciones que se han desarrollado en los últimos 20 años justamente han mostrado el vaciamiento de una definición más colectiva del trabajo bajo la idea de empleo, que básicamente no dice nada, ¿no? Y al mismo tiempo una multiplicación de los sentidos más individuales del trabajo, ¿no? Que, digamos, se desarrollan en atención a una heterogeneidad muy diversa de condiciones laborales, ¿no? En definitiva, lo que quiero apuntar es que existe una dificultad no solo institucional, no solo material, sino que existe una dificultad, si se quiere, más cultural respecto de cómo poner en común la experiencia, ¿no?, laborales, los sufrimientos laborales. Digamos, nos quedamos sin un lenguaje, si se quiere, como para hablar del trabajo, para elaborar una crítica robusta del trabajo, ¿no? Y me parece que es un elemento que también es central en esta cuestión, ¿no? Y en ese sentido, me parece que, por ejemplo, volviendo al tema del estallido social, el trabajo ahí tiene un lugar bastante, a mi parecer, bastante ambivalente, porque por una parte sumamente está presente, digamos, porque la demanda por una vida digna, digamos, en condiciones de mercantilización justamente alude a la precariedad, ¿no?, de la vida, ¿no? Y esto se funda en un mercado del trabajo sumamente precario, ¿no? Es decir, ahí está, es evidente la presencia del trabajo allí, pero al mismo tiempo existe una ausencia de una tematización crítica del trabajo propiamente tal, de la actividad laboral en este sentido. Y bueno, no hablemos ni siquiera del trabajo cuidado, que ni siquiera es conceptualizado como trabajo en este sentido, ¿no? Es decir, hay una cierta ambivalencia en este sentido, que a mi parecer se refiere a la ausencia de lenguaje para hablar del trabajo en términos críticos,
¿no? Y que en el momento culmine, ¿no?, de la Unidad Popular remitía a un proceso de construcción, ¿no? Es decir, una acumulación de fuerza de décadas, ¿no?, de desarrollo del movimiento sindical, pero al mismo tiempo de construcción de un ideario de lo que es el trabajo, ¿no? Entonces la pregunta quizás que uno se puede hacer en este sentido es que efectivamente la democratización del trabajo pensada como cogestión, efectivamente aparece como años luz, digamos, de la realidad chilena. Pero quizás hasta qué punto, ¿no?, sería interesante preguntarse hasta qué punto esta idea de democratizar el trabajo puede constituir un lenguaje para elaborar colectivamente e imaginar un futuro, un trabajo del futuro, digamos, o anticipar un futuro del trabajo en condiciones de justicia, ¿ya? Y esto sobre todo porque si pensamos, digamos, cuáles son los elementos normativos que tenemos hoy día a disposición, y con esto termino, la idea del trabajo decente de la OIT evidentemente no le hace justicia, digamos, a las demandas que están de alguna manera potente en la experiencia del trabajo. Es decir, se queda corto esta idea del trabajo decente, ¿no? Entonces, quizá, ¿no?, y lo dejo quizá a la conversación, esta idea de democratización, pensarla no tanto en la traducción institucional, sino como una idea, como un lenguaje que permita justamente movilizar, ¿no?, y rearticular un sentido más colectivo del trabajo. Estamos al mismo tiempo esperando que Juana pero quizás podemos retomar algunas de las preguntas que se han iniciado en el chat. Por ejemplo, en este sentido, bueno, desde ya voy a redistribuir la palabra en ese sentido, y plantear un poco eso, ¿no? Cómo desde sus intervenciones, cómo pueden abordar el tema de la democratización del trabajo de un punto de vista más, si se quiere, más político, más como de sentido colectivo, si es que esa idea los interpela de alguna manera, le hace sentido. Otra pregunta que se planteó en el chat tiene que ver, que era retomada un poco la presentación de Frank, cómo conciliar, dado el contexto de la Unidad Popular, autonomía sindical con la participación de representantes sindicales en el gobierno, ¿no? Cómo articular esa doble participación, ¿no? Porque Frank justamente planteaba la necesidad de pasar a un segundo nivel de participación que tiene que ver con la planificación, ¿no? Bueno, cómo articular justamente esos dos niveles, cierta autonomía colectiva. Y retomando también una pregunta que hacía Natalia Briceño en el chat, principalmente destinadas a Claudia y a Natalia, tanto representantes sindicales, ¿cuáles son sus expectativas, ¿no?, respecto del proceso constituyente en este sentido, ¿no? En términos de su lugar, ¿no?, en tanto representantes sindicales. No sé si, Claudia, puedes comenzar tú, luego Natalia, y terminamos con Frank. Ok, Sebastián. Primero que nada, hacer de acuerdo a tus reflexiones sobre la participación de los trabajadores y el movimiento obrero que fue creciendo a través de los años y que se tradujo en lo que nos contaba Frank. La verdad es que emociona ver cómo se produjo ese proceso, ¿ya? Y a la representación y a la unión y a la organización que llegaron los trabajadores en ese momento. Pero ahí hay que pensar en que ese mismo movimiento fue fuertemente reprimido. Una vez que atenta de alguna forma contra los intereses de nuestros empresarios, de nuestros capitalistas locales, es por eso que de alguna forma logran, o sea,
realizan un quiebre democrático, lo que concluye con una persecución, ya con muerte y desaparición a los dirigentes sindicales, ya que son protagonistas, que fueron protagonistas de esa organización obrera. Y junto con ello, a partir del plan laboral que instala José Piñera, el hermano del actual presidente, junto con ello crean una nueva camada de dirigentes sindicales, o sea, una camada de dirigentes sindicales que, y además que prohíben de alguna forma la negociación fuera de la empresa, queda prohibida la negociación fuera de la empresa. Entonces crean una camada de dirigentes sindicales despolitizados. Entonces, que prácticamente están haciendo, son dirigentes, somos incluso dirigentes corporativos, o sea, que nos dedicamos solamente a la negociación colectiva y más encima que la negociación colectiva frente a no tener huelga efectiva, porque no solamente nosotros los que nos prohíben la huelga no tenemos el derecho a huelga efectivo, sino que de acuerdo a las regulaciones que existen en el Código del Trabajo, incluso posterior a la reforma laboral del gobierno de Michelle Bachelet, en que profundizó el plan laboral de la dictadura, o tuvo más retrocesos que avances, con esa legislación laboral, en el fondo, lo que nos han obligado a los trabajadores a mendigar ya colectivamente. Entonces, es muy difícil salir de ese entorno porque tú tienes que seguir, tú no tienes, de hecho, no tienes la capacidad del tiempo. Creo que ahora somos menos los dirigentes sindicales que existían previo al golpe de Estado. Entonces, no tienes tiempo para enfrentar otras materias. O sea, el dirigente sindical no sale más allá de la esfera sindicato, a excepción de algunos, solamente de algunos que han logrado salir de esa esfera, pero no logran mayores reivindicaciones al interior de los sindicatos y al interior de las empresas. O sea, de hecho, por ejemplo, tenemos una ley de multiroot. Tú tienes que primero demandar multiroot para poder negociar con las empresas del mismo grupo, ¿ya? Entonces, son grandes grupos económicos que forman distintas empresas y que tú solamente puedes negociar en una sola de ellas. Entonces, ahí la negociación ramal, por ejemplo, o la negociación multinivel, nos puede ayudar mucho en el sentido de educar desde el punto de vista político a los dirigentes de otra forma. Entonces tienes una gran multiplicidad de sindicatos, una gran fragmentación, ¿ya? Que no te permite ser un actor político dentro de la sociedad. Entonces, bajo eso, y tratando de contestar la pregunta de Natalia Briceño, ¿ya? Que nos dice ¿cómo esperamos nosotros avanzar? La verdad es que estamos avanzando así como estamos fragmentados desde distintos lugares, ya sea de las federaciones, pero estamos hablando de un sindicalismo más de cúpulas que de base. Y eso se hace un trabajo viene con bastantes dificultades, porque tú también tenés que estar combatiendo, tú también tienes que estar defendiendo los derechos mínimos que tienes y tienes que estar defendiendo que te respeten incluso el convenio colectivo o el contrato colectivo que tienes al interior de la empresa. Entonces es un desgaste bastante grande. Y tú te encuentras con muy pocos dirigentes sindicales que salen o que pueden exponer, por ejemplo, en foros como este, incluso. Entonces, porque no tienen una preparación ni tienen una visión más allá de lo que tienen que hacer cotidianamente. Entonces, cuando Natalia nos pregunta, Natalia Briceño, me refiero, hacia dónde deberíamos avanzar el concepto de trabajo, creo que aquí en este proceso constituyente se nos abre una gran oportunidad. O sea, cuando tú dices, claro, hay una ambivalencia en el desarrollo del estallido social, que la gente reclama vida digna, ya tenemos el 50% de los trabajadores que ganan menos de 420.000 pesos, ya, y las pensiones, obviamente, que están, ni los salarios ni las pensiones te alcanzan a cubrir las necesidades básicas,
y en el fondo tú entras con deuda, los trabajadores se endeudan ya para poder pagar estas necesidades básicas y la mercantilización de toda la vida, de todos los derechos sociales, educación, salud, todo lo tienes que pagar, y para eso, como no te alcanza, te tienes que endeudar. Entonces, eso, al parecer, todavía los trabajadores, desde la organización misma de los sindicatos, no logran relacionar. No logran relacionar y creen que a lo mejor cuando los dirigentes sindicales nos juntamos en reuniones con los representantes de la empresa, nos sentamos, o sea, es cosa de pedir y nos dan. Entonces, al final, estamos expuestos a lo que los empleadores nos quieren dar con la legislación que tenemos. Entonces, por eso es que uno dice, ojo, cuidado, primero nos tenemos que fortalecer y primero tenemos que tener una legislación y claro, entendemos que va a ser un proceso, no es algo tampoco inmediato, en el cual tenemos que cambiar en el proceso constituyente y tenemos que ir a golpear la puerta de cada uno de los constituyentes y lamentablemente lo vamos a tener que hacer desde la debilidad que tenemos, desde las distintas organizaciones, desde la poca organización que tenemos, pero sí existe, quizás yo lo veo de acuerdo a la atomización que existe, ya que es una minoría de dirigentes que nos organizamos, ya de dirigentes que hace tiempo nos estamos conociendo, reconociendo en todos los espacios, ya y viendo también que si nosotros no nos metemos en política, no podemos generar los cambios que necesitamos como sociedad. Y de alguna forma el trabajo no lo hemos colocado, o sea, como sociedad, no lo hemos reconocido y colocado al centro ya para poder vencer esta desigualdad. Así que eso estamos, creo yo, que todos preparándonos al interior del sindicato, al interior de la federación, pero siempre empieza a través de cúpula. Yo entiendo que también la CUT sacó un documento para presentar a los constituyentes. Nosotros, por lo menos, no todos los sindicatos o todas las federaciones somos parte de la CUT, eso es otra cosa. Pero existen, sí, distintas iniciativas para ir a presentar a los constituyentes ahora y estamos esperando o estamos tratando de generar las reuniones con los constituyentes para presentar lo que nosotros, el mundo del trabajo, necesitamos. Muchas gracias, Claudia, por tu intervención. ¿Les parece si podemos ver si es que podemos escuchar a Juana ahora? No sé si... Juana, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? ¿Aló? Sí. Los escucho. Te escuchamos, si quieres puedes comenzar. Me pregunto si la presentación la tiene nuestro moderador, porque tengo miedo de ponerla yo. Pero ayer eres tú la que comparte pantalla, ¿no? Sí, pero tengo miedo que se vuelva a caer. Sí, la he recibido, te lo estoy escribiendo por el chat, pero ahora voy a compartir yo. Deja de compartir y comparto yo. Ya, genial. Vale, de todas formas, si nos pasamos unos minutos no va a ser grave, así que vamos a tener todo un tiempo adicional como para poder intervenir hacia el final. Ahora ya estoy compartiendo yo. Ya, perfecto. Muchas gracias por la espera y perdón por los problemas técnicos que tuve, inesperados. Bueno, mi presentación se denomina Desprecarizar antes de democratizar, el caso de los trabajadores honorarios del Estado chileno. Y en el marco del presente foro, como hemos hablado en esta presentación, uno de los pilares para pensar el trabajo del futuro se encuentra en este eje de democratización, el cual es un concepto que piensa en un reparto más equitativo del poder entre los trabajadores, reducir las brechas salariales y proteger los derechos laborales. De ahí que la precariedad sea considerada como un impedimento de la democratización, ya que se constituye como una desigualdad de origen. Entonces, en esta presentación yo quiero mostrar brevemente el tipo de precariedad del cual los trabajadores honorarios son víctimas
y cómo ellos y ellas habitan esta realidad laboral precaria. Me baso en mi trabajo doctoral y se trata de pensar la democratización o los problemas de democratización dentro del sector público. ¿Puedes pasar la diapo, por favor? Bueno, 3 hechos básicos del Estatuto de Honorarios, 3 elementos básicos. El primero es que ha sido concebido para regular la prestación o el arrendamiento de servicios. Se trata de un acuerdo entre 2 partes regulados por el Código Civil. 2, no contempla derechos laborales porque no es un contrato de trabajo. Y en ese sentido, un honorario carece de todo tipo de derechos, tanto como quizás los menos relevantes días de vacaciones, hasta la incapacidad de constituirse en sindicato, excepto en la forma de sindicato independiente, o para las mujeres faltas de derechos como pre- y postnatal. Y tercero, no se encuentra regulado en el Estatuto Administrativo, que es el Código Laboral para el sector público. Y se trata de un vacío legal que el Estado chileno ha hecho uso para poder contratar esta mano de obra por bastante tiempo en algunos casos. Un acuerdo de honorarios también estipula la entrega de un servicio o producto en un tiempo limitado. Al concretarse la entrega del producto estipulado, el acuerdo de honorarios se acaba también. Entonces, para entender cómo el Estado se salta esta barrera y mantiene honorarios por largo tiempo en sus dependencias, yo saqué una cita de mi trabajo doctoral en la siguiente diapo, que muestra, que es bastante consecuente, elocuente para mostrar este problema. No alcanzo a leer. Como dice Gabriela, porque claro, como los convenios son renovados a año, y que en algunos servicios lo hacen, cambian el producto, y cambiando ya el producto con el que tú tienes que cumplir, se entiende que tu función ya no es permanente. O sea, yo misma he entregado muchos productos en estos años, en estos 9 años, y alguien podría decir, ah, no, entonces tú no cumpliste funciones permanentes. Tú estuviste 4 años cumpliendo con una función, después estuviste 3 años con otra función, entonces eso no es permanente. O podríamos decir en realidad 4 años es una función permanente, como se pregunta Gabriela. La manera por excelencia del Estado para mantener a los honorarios por un largo periodo es el cambio de producto estipulado en el acuerdo honorario. En este contexto, ¿cuáles son las formas que tienen los honorarios y las honorarios de evitar su precariedad? Un hecho que responden todos los entrevistados que yo tuve para mi tesis es que todos están de acuerdo con que el estatuto es intrínsecamente injusto. Los trabajadores lo viven a través de 2 grandes elementos. El primero es la falta de derechos laborales y el segundo es la falta de reconocimiento de los honorarios en tanto empleados públicos. Entonces, pero a pesar que todos consideran que es un estatuto injusto, la precariedad no se vive de igual manera por todos los honorarios. Y dentro de las muchas diferencias que yo encontré de evitar esta precariedad, voy a destacar 3 grandes. La primera se relaciona con el origen social, la universidad donde la persona estudió y la posición que ocupan los trabajadores en la división social del trabajo. ¿Puedes cambiar la diapo, porfa? En este gráfico, yo posicioné a los entrevistados de mi tesis de acuerdo al salario que ganaban, en qué dependencia del Estado trabajaban y la universidad de origen. El gráfico muestra que las personas que estudiaron en una universidad de élite, ya sea esta pública o privada, y eligieron además carreras más rentables, se encuentran en mejores posiciones laborales, que es lo que se puede ver en la esquina superior derecha, donde están los puntitos naranjos y los triángulos verdes. En este lugar donde trabajan en los ministerios, los derechos se encuentran mucho más homologados a aquel de contrata y los salarios son infinitamente más elevados. Y por el contrario, los honorarios de universidades de menor calidad trabajan en las municipalidades, donde los sueldos son menores y las condiciones laborales son peores. ¿Puedes pasar la diapo, porfa? Bueno, la siguiente cita muestra, desde una perspectiva bastante cruda, pero bastante real, cómo en el caso de algunas personas este estatuto se vive de manera diferenciada. Como señala Cristóbal, o sea, desde la perspectiva laboral o profesional,
Yo tengo la suerte de haber estudiado una carrera rentable en una universidad que me dio contactos. Entonces yo sé que si es por A, B, C motivo, me echan, encuentro pega al tiro. Desde esa perspectiva no tengo ningún rollo con ser honorarios, ni miedos, ni riesgos, ni nada. Tengo un buen sueldo, puedo ahorrar, y entonces ahorro. Entonces, si es que me echan, puedo irme de vacaciones 2 meses y después volver a buscar y estoy seguro que voy a volver a encontrar pega y chao. Entonces, podemos observar cómo el entrevistado, al tener una mejor posición frente a la precariedad, el estatuto de honorarios no le preocupa y en ese sentido casi o quizás no vive la precariedad. Una segunda diferencia muy relevante al evitar la precariedad se da por el hecho de ser mujer. Dos aspectos determinan esto en el sector público, que determinan una diferencia negativa o desventajosa para las mujeres. El primero, el sector público está caracterizado por tener una mayor dotación de mujeres que hombres bajo este estatuto. Y la segunda, existe una brecha salarial que perjudica más a las mujeres. ¿Puedes pasar la diapo, porfa? Entonces, ¿cómo viven estas diferencias las mujeres? Hay que volver a presionar. Una vez, eso, gracias. En el primer relato, el de Daniela, ella nos muestra que la precariedad laboral de los honorarios determinan los miedos futuros frente a la maternidad. En efecto, esto se trata de un temor que manifestaron todas las entrevistadas de mi tesis, independiente de la mejor o la peor posición que tengan ellas en la división social del trabajo en el sector público. ¿Puedes presionar de nuevo, por favor? El segundo relato nos muestra que también a veces la falta de derecho, en el caso de los honorarios, puede llevar a las mujeres a caer en una relación de dependencia. Frente a la ausencia de derechos, muchas de ellas necesitan contar con el apoyo de su pareja o también de familias, de los papás. Tal como observamos en el relato de Camila, para poder proyectarse, ella necesita a su pareja. ¿Puedes cambiar la diapo, por favor? Y la tercera diapositiva, la tercera diferencia que yo quisiera destacar refiere al sentimiento de no reconocimiento que sufren los honorarios a causa de su estatuto. ¿Puedes apretar, por favor, las tres veces, por favor, que son 3 citas? Gracias. En la primera cita podemos ver que un honorario dice, si conozco a una persona de planta, yo me tomo una foto y le pido un autógrafo. Esto muestra que la realidad de honorarios está tan expandida, sobre todo en las municipalidades, que muchos honorarios solo comparten con otros honorarios, es decir, no ven trabajadores contratados de planta, que es el contrato indeterminado, o contrata, solo ven honorarios. Esto refuerza la sensación que para ellos es imposible ser contratado como trabajador a planta, lo cual también da paso a la existencia de la construcción de un ellos, los planta, los que tienen contrato indefinido, y nosotros, los honorarios, que es una división simbólica bastante elocuente. También un segundo aspecto que se refleja en la segunda cita es que el Estado, al tener trabajadores contratados, ya sea de planta o contrata, por un lado y honorarios por el otro, genera sentimientos de discriminación y aversión entre los honorarios contra sus propios colegas. En muchos casos, los honorarios sienten que hacen más trabajo que los funcionarios de planta y sin tener el mismo reconocimiento. Y finalmente, la tercera cita, que también es bastante elocuente, dice, tú puedes pasar 10 años trabajando en la municipalidad, pero tú nunca te vas a sentir parte de la institución, porque tú estás prestando servicios. Tú eres un profesional que trabaja, entre comillas, independiente. No hay un reconocimiento en ese sentido, y eso debería pasar en algún momento. Entonces, dentro de las distintas problemáticas que genera el estatuto honorario, también se encuentra la falta de reconocimiento del valor del trabajador honorario. Se trata de no ser reconocidos como empleados públicos, aunque en la realidad lo son, y de no pertenecer a la institución. A partir de todo esto, quiero resaltar algunas conclusiones para seguir participando del debate en la siguiente diapo. La primera es, para pensar la democratización significa conocer la precariedad.
La precariedad es la barrera a superar para dotar a los trabajadores de mayores niveles de igualdad. También la precariedad es un fenómeno que toca a todo tipo de trabajadores. El caso de los trabajadores honorarios se trata de personas con estudios y con salarios sobre el mínimo, y aún así se encuentran en una situación bastante precaria. La precariedad, sin embargo, no es un fenómeno que se experimente homogéneamente. En el caso de los trabajadores honorarios, pudimos observar que existen posiciones donde las personas viven con menor temor la precariedad laboral o incluso no la viven como precariedad. Y por último, luchar contra la precariedad requiere de un reconocimiento de derechos laborales, pero también a nivel simbólico. Los trabajadores necesitan contar con dichos derechos mínimos, pero también que su trabajo sea reconocido con un valor social. Entonces, con este pequeño ejemplo, yo quise hablar de las dificultades de democratizar, en este caso, en el sector público, cuando existe una situación de precariedad laboral, y también cómo esta precariedad debe ser estudiada en profundidad, ya que no es un fenómeno que se viva homogéneamente. Y aunque me quedaron miles de puntos fuera, con esto concluyo mi presentación fallida técnicamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juana. En ningún caso una presentación fallida, por favor. Yo creo que sería interesante retomar lo último que decía Juana, porque me da la sensación que recorre un poco las intervenciones, ¿no? Aparece el tema recurrentemente la precariedad como una suerte de condición, ¿no? Como para pensar siquiera, imaginar siquiera un proceso de democratización, ¿no? Y eso significa varias cosas. Significa reconocer a trabajadores como trabajadores, ¿no? No solo como honorario en este caso. Superar la precariedad también significa reforzar la autonomía sindical, ¿no? Mejorar las condiciones de negociación colectiva, generar los elementos institucionales para hacer de la huelga un elemento efectivo, como insistía Claudia. Pero la pregunta quizás que queda un poco dando vuelta también tiene que ver con, ¿es acaso superar esas barreras significa ya democratizar? ¿No? Porque a veces me da la sensación que se piensa que la democratización como una suerte de meta a alcanzar, ¿no? Pero superar la precariedad ¿es ya un proceso de democratización? ¿Cómo lo ven ustedes? Perdón, voy a darle la palabra a Natalia, luego a Frank, a Juana y finalmente terminamos con Claudia. Una ronda relativamente breve de unos 3, 4 minutos, yo creo, para poder ir cerrando. Bien, gracias Sebastián. Bueno, la pregunta que tú haces, yo creo que no, yo creo que tal vez, ya que el debate, por cierto, está instalado, yo creo que también tenemos que tener como claridad en los conceptos. Yo creo que la democracia en la empresa, la democracia en el trabajo, es una exigencia superior que vas más allá de la precariedad, como dices tú, y más que la participación, ¿cierto? Yo creo que es una construcción, ayer estaba justo escuchando algo relacionado con eso, una construcción de una participación paritaria en los lugares de trabajo, ¿cierto? Se nos han presentado, la Claudia hablaba muy bien de las reformas laborales, se nos han presentado esas reformas como democracia, como un avance, ¿cierto? Y no es tal, según mi opinión. La democracia o la democratización es una igualdad política. Y la cogestión o la participación en los directorios yo creo que va más allá también de un tema de recursos humanos o de un comité, ¿cierto? Que podemos leer en varios textos el tema de los comités de empresa. Yo creo que va más allá de eso y es una representación en la gestión y en la dirección de los órganos generales de las empresas. Así que para responder tu pregunta, yo creo que va más allá de la precariedad. Yo creo que se debe avanzar, ya que está instalado este debate, se debe avanzar
en poder reconocer estos dos conceptos que para mí igual son diferentes, ¿cierto? Que pueden ir ligados, pero son diferentes, pero que hay que tener claridad en eso, en qué significa cada uno para poder instalar bien el debate y poder avanzar hacia eso. Y quería hacer una mención en relación a la pregunta de Natalia, no sé si puedo, de Natalia Briceño, que fue una de las personas que hizo pregunta ahí. Primero, aclarar un poco que el proceso constituyente no viene a modificar el Código del Trabajo, sino más bien viene a cambiar ciertos cerrojos que nos van a permitir avanzar o abrir el Código del Trabajo a leyes que permitan mejores condiciones laborales, ¿cierto? Porque ahora si hay una ley y la ve el Poder Legislativo, ¿cierto? Muchas veces se han declarado inconstitucionales ciertas cosas y no nos permite avanzar. Entonces esos cerrojos, por supuesto, que tienen que abrirse en esta nueva constitución, en esta redacción. Como decía Claudia, no estamos organizados de tal manera las y los trabajadores con algún representante fijo que pueda incidir con los constituyentes, con las constituyentes, sino más bien estamos haciendo ese trabajo de forma separada, pero que estamos muy bien esperanzados, bien animosos, yo creo, desde el mundo del trabajo, de que estos documentos que se están redactando en relación al mundo laboral puedan incidir fuertemente en aquellos constituyentes que van a redactar esta parte en relación al trabajo. Como decía ahí Natalia Briceños, solo está en la Constitución la libertad a trabajar. El derecho al trabajo no está bien constituido ahí. La protección al trabajo son temas en los que nosotros esperamos que se puedan instalar en el proceso constituyente y puedan quedar, por supuesto, redactados ahí para romper todos estos cerrojos que nos tienen con un código del trabajo como el que tenemos actualmente. Muchas gracias, Natalia. Le damos la palabra entonces ahora a Frank para que pueda volver a estos últimos puntos, ¿no? Que tiene que ver con cuál es el lugar de la precariedad en la imaginación, si se quiere, de los procesos de democratización del trabajo. Sí, bueno, primero quería volver sobre un punto que mencionó Claudia, que me pareció muy importante. Es decir, es cierto que con la descripción, ¿no?, que hice de los años 70, realmente parece que estamos en otro país, en otro planeta, que es en otro universo. Es el mismo país, pero... Y en este sentido, efectivamente, el golpe de Estado, su función principal es destruir esa potencia obrera, esa potencia de los trabajadores, esos niveles de politización de la organización. Realmente es un golpe de destrucción de los niveles de organización y politización de la clase obrera chilena. Y es impresionante ver que hasta qué punto transformó la sociedad chilena, la desestructuró, la fragmentó, y en particular el actor principal, que fueron los trabajadores y el movimiento sindical. Y a la vez creo que es muy importante seguir cultivando, ¿no?, la memoria de esos años, porque muestran la potencia creativa que tuvieron los trabajadores en Chile. De cierta manera, hace pocos años pensábamos que iba a ser muy difícil cambiar la constitución de Pinochet, y de repente llegó el estallido y 2 años después hay una asamblea constituyente. Quiero decir eso para... Claro que la profundidad, ¿no?, del golpe, del terror, de la dictadura todavía impregna a la sociedad chilena, y a la vez hay un rebrote, hay una reactivación, y esa memoria de la UP tiene mucha importancia cultivarla para acompañar esa revitalización de la sociedad y de los trabajadores y de los jóvenes, las feministas. Pero como bien se dijo y lo subrayó también Claudia,
el primer paso, obviamente, para poder pensar la democratización, y también lo dijeron todos, ¿no? Es conquistar la negociación por rama, tener un derecho a huelga efectiva, comenzar a revertir los niveles inmensos de precariedad laboral que hay en Chile, posibilitar el sindicalismo en el sistema fiscal y público, es decir, eso el piso mínimo. Y por cierto, hablar de democratización parece algo casi un horizonte inalcanzable, ¿no? Pero pasando por esa etapa, después se puede pensar efectivamente en niveles de democratización más altos. Y en este sentido, yo creo que la Asamblea Constituyente, como lo dijo Natalia, tiene que tener un papel muy importante. Y es bastante preocupante ver que el tema laboral, el tema del trabajo, no está en el centro de la discusión constitucional. Cuando tendría que ser el corazón, finalmente, pensar, terminar con la herencia de Pinochet, es pensar terminar con el trabajo como existe hoy en Chile. Bueno, entre otras cosas, pero es un aspecto muy importante, creo yo, con el aspecto del modelo extractivo y otros elementos, pero el trabajo es central. Y en este aspecto, ojalá la Asamblea Constituyente esté abierta a repensar totalmente las relaciones laborales en Chile, el código laboral, o abrir el paso a esa refundación. Y el otro tema sobre, claro, el lugar de trabajo, como lo dijo Sebastián, es repensar el lugar de trabajo y es repensar el lugar de trabajo en su relación con el capital. Hoy día en Chile lo que domina es el capital, claramente. Domina, controla, explota la naturaleza como los trabajadores de manera voraz, feroz. Por eso que parece tan inalcanzable, ¿no? Lo que se alcanzó en los años 70, porque el capital llegó y destruyó los niveles alcanzados en términos de organización y politización en Chile. Y cuando se habla de democratización y cogestión, obviamente que el modelo alemán parece como un avance muy importante en comparación con lo que es Chile actual. Y al mismo tiempo yo creo que vale la pena leer todas las reflexiones críticas, ¿no?, que hay sobre el modelo alemán, que es también niveles de integración, cooptación, de control de las grandes organizaciones sindicales. Y también se ve que en las grandes empresas alemanas los trabajadores tienen representación, pero siempre son minorías. Y al mismo tiempo, la cancha sigue siendo una cancha totalmente asimétrica, porque los dueños de esos medios de producción siguen siendo los mismos. Los trabajadores pueden opinar, pero cuando se trata de temas económicos, ahí los que cortan el queso, obviamente, son los que dominan la empresa, los grandes accionistas, etc. Entonces, a pesar que obviamente desde Chile el modelo alemán parece casi impensable en términos de conquistas, todavía está la reflexión sobre si es posible finalmente realmente democratizar el trabajo en un contexto de relación capital-trabajo totalmente asimétrica y desigual. Y bueno, es una reflexión de fondo, pero creo que no hay que soltarla, porque en el momento de repensar las relaciones laborales al calor de la Asamblea Constituyente, obviamente que hay que tener eso pendiente. Actualmente en Francia, Thomas Piketty, que está participando en este mismo foro, está avanzando propuestas, pero también generó todo un debate si al final es posible la cogestión dentro del capitalismo o si es posible la democratización real del capitalismo. Es una gran pregunta, yo creo que de cierta manera se planteó en Chile en los años 70, que vuelve a resurgir en la actualidad, y eso es muy interesante.
Bueno, dejo el tema acá, obviamente es muy amplio, pero efectivamente, conquistar, negociación por programa, huelga efectiva, revertir los niveles de precariedad para comenzar a repolitizar finalmente la cuestión laboral. Solamente a través de esa repolitización se podrá pensar niveles de democratización, porque los otros, los que están al frente, ellos sí tienen conciencia de clase, están muy politizados y hay que tener mucho valor hoy día en Chile para ser dirigente sindical o dirigente sindical, porque el poder es tan asimétrico, los niveles de concentración de capital son tan altos y las reglas, las normas son tan degradadas que obviamente el desafío es muy alto. Muchas gracias, Frank, por insistir sobre todo en el último punto. Voy a dejar entonces ahora la palabra a Juana para que vuelva un poco sobre estos temas y finalmente a Claudia para que pueda hacer una reflexión final respecto de esta conversación. Gracias, Eva. Bueno, a mí me parece que pensar la precariedad en Chile significa pensar en la cantidad enorme de sectores y de múltiples sectores que existen fuera del trabajo formal, entre comillas. Y significa entender que por todos los cambios que realizó el Estado durante los 80, durante la dictadura, no solo disminuyeron el poder sindical y el del trabajador, destruyeron el sector público y también abrió una serie de espacios para tener una cantidad de nuevos trabajadores que no sabemos cómo abordarlos y que no solo se refiere a entender su precariedad, sino se refiere a entender de qué manera ellos quisieran vivir la precariedad o vivir buenas condiciones de trabajo. Está, por ejemplo, la masificación de los trabajadores de plataforma, que los podemos ver en todas las calles, que ni siquiera tienen un empleador, su empleador es una plataforma, que viven y buscan subsistir bajo ninguna protección. El caso de los honorarios es un caso también particular. Entonces, frente a estas múltiples realidades, también preguntarse la precariedad significa entender qué esperan los trabajadores de un futuro del trabajo, qué esperan, es decir, una cogestión, una democratización también de cómo revertir las condiciones de precariedad. Puede existir en algunos casos que los trabajadores necesiten flexibilidad, necesiten poder contar con distintos trabajos, o yo no lo sé, pero por eso para mí el desafío de democratizar va más allá de la empresa y lamentablemente la precariedad laboral o las nuevas formas de trabajo se extienden a un nivel tan desconocido que es preciso conocer estas realidades para pensar en un futuro del trabajo que sin lugar a dudas también cuenta con nuevas formas de producción y nuevas formas de relacionarse, que nos plantean una serie de desafíos para entender también cómo podríamos pensar esto dentro de una nueva constitución, cómo abarcamos todas estas nuevas realidades laborales dentro de una nueva legislación, más allá de la empresa privada, que también es central y que también es muy importante. Existe también una serie de trabajos fuera de este mundo y me parece que ese es el desafío también que nos queda mucho antes de pensar en una codeterminación como existe en Alemania. Eso. Muchas gracias, Juana. Claudia, si quieres intervenir. Sí, claro. Mira, la precariedad en realidad cruza todas nuestras intervenciones porque más que nada tenemos que decir cuidado. Es importante debatir acerca de cómo democratizar nuestros lugares de trabajo, pero tenemos que tener cuidado en Chile por la alta precariedad que existe. O sea, cualquier iniciativa de cogestión que además no se discuta, como lo dijo Natalia, con las y los trabajadores,
con los dirigentes sindicales, con sus organizaciones como la CUT, la ANEF, en fin, puede ser un nuevo mecanismo más de control. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, ojo, nosotros tenemos este sistema de relaciones laborales muy debilitado, el cual esperamos cambiarlo en el proceso constituyente, en que se nos reconozca que podamos negociar en todos los niveles y que se nos reconozca libertad sindical, que se nos reconozca el derecho a huelga como un derecho fundamental, se nos reconozca la seguridad y la salud en el trabajo también como un derecho fundamental. Nosotros estamos diciendo, cuidado, o sea, tenemos que tener cuidado con esto, ¿ya? Tenemos que tenerlo en consideración que va a ser parte del proceso de transformación que nosotros tenemos que hacer, porque tenemos unas relaciones laborales muy debilitadas. Y como decía Fran, tenemos una sociedad y unas estructuras de poder totalmente distintas, o una organización de los trabajadores totalmente distinta a la que se desarrolló durante el gobierno de la Unidad Popular, que fue el mayor auge que tuvo la organización de los trabajadores en la historia de Chile. Entonces, por eso para nosotros es tan importante destacar, lamentablemente partimos destacando lo malo que tenemos, ¿no? Lo precario que somos, ¿ya? Pero aquí quiero reivindicar un poco que sí existen iniciativas de organización de los trabajadores y que han dado resultados. O sea, por ejemplo, tenemos una coordinadora, son organizaciones de hecho, ¿ya? Una que han ido en contra de la estructura laboral que nos han encauzado ya desde el plan laboral de la dictadura, porque tenemos organizaciones de honorarios que no han logrado permear de alguna forma también a la ANEF, ya que debería acogerlos, porque son igual trabajadores que están de alguna forma en la informalidad, ¿ya? Esa parte como que falta, pero han logrado igual organizarse. Tenemos también la coordinadora Noma FP, ¿ya? Que es una organización de hecho y que logró poner el tema de las pensiones, las bajas pensiones, ¿ya? Y la vida indigna que tienen nuestros adultos mayores, ¿ya? Pero que al final es parte de nuestra debilidad del mundo del trabajo, y que no solamente cambió el plan laboral nuestra estructura, sino que también nos cambió la seguridad social por un sistema de capitalización individual en el que te dice arréglatelas tú solo, ¿ya? En una relación que es absolutamente individual y no colectiva. Pero yo creo que han habido importantes iniciativas como esta, como la coordinadora Noma FP y otras organizaciones de hecho, en que nos hemos organizado los dirigentes sindicales y también nos hemos organizado territorialmente. La coordinadora eso ha logrado un apoyo territorial ya para poner estos temas. Entonces cuando viene el estallido social, ya estas son demandas de alguna forma de que se habían instalado antes. O sea, cuando hay una consulta ciudadana, por ejemplo, de las municipalidades, una de las primeras cosas que aparece es el tema de las pensiones, ya el tema de la salud, y es porque hay organizaciones sindicales que plenamente no se reconocen quizás tal cual, pero que han estado haciendo un trabajo de organizar a los trabajadores detrás de todo esto. Entonces, quiero así como para rematar, aparte de haber resaltado la precariedad en la que estamos y que no nos pongan otro mecanismo de control, como nos pasó en la reforma laboral te dice que reconoce la huelga ya como un derecho de los trabajadores, lo primero que declara, pero sin embargo lo que hizo la reforma laboral fue regularte más la huelga y en el fondo entregársela al empleador. O sea, el control lo tiene el empleador, los plazos los tiene el empleador. Los rompehuelgas nos los piden a nosotros, las organizaciones sindicales, a través de los servicios mínimos, cuando en el resto del mundo los servicios mínimos son para los servicios esenciales, ¿ya? Que deberían ser, por ejemplo, empresas como nosotros que distribuimos agua potable, o las empresas eléctricas que actualmente nosotros tenemos prohibido el derecho a huelga. Entonces, lo que no queremos es que no se discuta, o sea, no queremos que esto no se discuta con nosotros, ¿ya?
no queremos que primero se tiene que pensar en el fortalecimiento de las organizaciones. Y qué mejor que la unidad base de la organización de los trabajadores, que son los sindicatos, ¿ya? Eso es lo que no queremos, ¿ya? Y lo que queremos es que se discuta, ¿ya? Se discuta con nosotros y realmente transformar lo que hasta el momento nosotros tenemos, una enorme debilidad, pero que sí tenemos claro de que necesitamos traspasar estas barreras y que no nos impongan otro método que en manos de los empleadores y el débil poder de los trabajadores va a ser otro elemento más de control. Muchas gracias, Claudia, por tu intervención. Y bueno, muchas gracias en realidad, Natalia, Juana, Frank, y a todos aquellos y aquellas que están aún viendo esta sesión. La verdad es que ha sido un placer por coordinar este panel. Creo que hay desafíos muy relevantes. Me quedo quizás con lo último que señalaba Claudia, es decir, efectivamente la precariedad es un elemento como estructural y que aparece como un desafío primario, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Me quedo con ese sin embargo, existe acción sindical en Chile que se organiza muchas veces por fuera, ¿no? De las estructuras institucionales. Somos testigos de un proceso de revitalización que viene desde mediados de la década del 2000, ¿no? Entonces existe un proceso probablemente creciente y frente a eso me parece que instancias como esta, ¿no? Como esta idea del foro, pueden contribuir justamente a allanar justamente el camino y generar como nexos y espacios o plataformas de articulación y conversación justamente para avanzar en eso, clarificando los desafíos, ¿no? Y estableciendo visiones estratégicas en ese sentido. Así que con eso yo me despido, les doy, por cierto, las gracias de haber participado y nada, nos veremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Gracias. Igual ustedes, muchas gracias. Cuídense mucho. Buenas tardes, chao.